Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En noviembre del año pasado leímos el libro de Truman Capote, A Sangre Fría. Durante la reunión en la que conversamos sobre el libro, surgieron algunas inquietudes entre los miembros del club respecto de si ese libro no idealizaba un poco a los criminales y revictimizaba a las personas que perdieron su vida y a los sobrevivientes de la masacre ocurrida ahí y la cual se narra en el libro. Es por eso que invitamos al doctor Rodolfo Calderón Umaña, quien es sociólogo, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica, que se ha interesado en los temas de la sociología de las desigualdades, la sociología del delito y la sociología de la violencia, y tiene múltiples publicaciones en revistas académicas sobre estos temas. Muchas gracias, don Rodolfo, por acompañarnos en esta conversación. Buenas tardes, Rebeca. Muchísimas gracias por la invitación. A partir de esas reflexiones iniciales, yo quería un poco preguntarle, ya hablando un poco del mundo real, más allá de la ficción, aunque esta novela parte de la realidad, ¿cómo podríamos hallar un balance entre el tratamiento que se da a estos hechos tan dolorosos sobre hechos delictivos en general, de forma que no se revictimice a las personas, pero por otro lado, que se conozca un poco, se analicen las causas estructurales de la violencia? Claro, bueno, vea, en este caso, mi impresión, como se trata de una novela de no ficción, bueno, de novela periodística, creo que es importante ubicar la obra en ese contexto, ¿verdad? De que se trata al final de cuentas de una novela de literatura y yo no soy crítico literario, pero el mérito de la literatura, al igual que cualquier otra obra de arte, es expresar los énfasis, digamos, de la persona que produce la obra, en este caso la novela periodística, y estimular, ¿verdad?, que es la parte más de experiencia subjetiva, en este caso las personas que leen el texto, y eso necesariamente va a poner énfasis en algunos lugares y no en otro, o probablemente para una persona, por tanto que lo que está promoviéndonos es nuestra experiencia subjetiva, a unas personas nos podrá parecer que hay un énfasis en algunos temas, un énfasis en otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante dos cosas, me parece a mí, ¿verdad? Desde un punto de vista más sociológico. Es ubicar la obra en el contexto. En primer lugar, se trata de una obra literaria, no es una obra criminológica, que en ese caso, a mí sí me parece que tendría todo el sentido de que pudiéramos plantearnos si hay un tratamiento equilibrado de los distintos actores que participan en el evento, las víctimas, los victimarios, la comunidad, etcétera, y eso lo podemos hacer siempre evaluado en función de los objetivos que se haya propuesto para una investigación de esta naturaleza. Pero como este es un trabajo no académico en ese sentido, ¿verdad? Pues los énfasis siempre van a ser, como repito, más subjetivos. Y por el otro lado, creo que también es importante que consideremos que toda esta sensibilidad social en torno a la víctima, a la revictimización, es una cuestión muy reciente en términos de la preocupación social, ¿no? Incluso en la literatura especializada se habla de la aparición, de la irrupción de la víctima ya como una figura pública en términos de la definición de políticas públicas, instituciones encargadas de digamos, de garantizar el respeto a los derechos humanos, etcétera, de las víctimas. Eso es un fenómeno muy reciente, podemos ubicarlo más o menos hacia finales de los años 60 del siglo pasado, imagínense. Aunque por supuesto hay antecedentes históricos anteriores donde ya podemos ver preocupaciones de acción pública respecto de las víctimas, por ejemplo, el surgimiento de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, que ya son eventos mucho más posteriores, ¿verdad? Entonces ahí vamos como dibujando una línea desde finales del siglo XIX, pero ya es estrictamente, para decirlo de alguna manera, hasta después de la primera posguerra, donde aparece esta preocupación pública como sociedad en torno a la víctima
y mucho más reciente todavía esta sensibilidad por no revictimizar a las personas que han experimentado hechos de violencia, ¿no? Entonces, creo que esos dos elementos son valiosos de tomar en cuenta a la hora de ponderar, digamos, el énfasis que podría tener o no la obra de Capote, ya fuera que consideremos que el énfasis está muy en la parte de los victimarios, ¿verdad? O que otras personas incluso podrían también encontrar de manera sorprendente, incluso para la literatura, ¿no? Algunas referencias muy del siglo, ya final del siglo XIX, Víctor Hugo sobre la presencia de las víctimas, o sea, tampoco es algo tan antiguo, digamos, para decirlo de alguna manera en términos de la sensibilidad literaria, sino que más bien es algo que comienza a emerger de manera bastante tardía o reciente, digamos, en la historia más inmediata. Entonces creo que eso es importante porque, claro, podríamos tender a juzgar la novela con los ojos y las sensibilidades de hoy, que es esta preocupación por la víctima y su revictimización, ¿verdad? Y a mí la impresión que me da, yo le planteaba, yo le contaba a Rebeca la primera vez que nos comunicamos, que yo el libro lo había leído hace mucho tiempo, pero de lo que yo recuerdo, o sea, pues hay una preocupación por entender las motivaciones de estas personas, hay una preocupación también por saber quiénes eran las víctimas, no es solamente un dato, ¿verdad? Puedes contar un poco quiénes eran estas personas, su cotidianidad, cómo se les percibía. Y también otra cosa que me parece muy interesante de la novela es que nos presenta el impacto que tiene sobre la comunidad, ¿no? Lo que la gente pensaba sobre la familia Clutter, el impacto que tuvo a nivel psicológico, emocional de los familiares. Entonces, si usted lo ve, digamos que tenemos ahí como unas tres capas de narración, ¿no? Los victimarios, las víctimas y la comunidad. Pero quizás pensando un poquito en esto de que las sensibilidades por la víctima y los procesos de revictimización son muy recientes, digamos como que uno podría pensar que no solo en la literatura, sino en otros campos, la preocupación, por ejemplo, en la antropología, ¿verdad?, por las víctimas, era, digamos, de alguna manera enviada a un segundo plano y lo que estaba o aparecía en primer plano era sobre todo la violación de lo que un sociólogo francés muy importante, Émile Durkheim, llama la violación del sentimiento, digamos, colectivo, ¿no? Entonces es el daño que está provocando los asesinos, los delincuentes, como se les quiera llamar, a la sociedad en su conjunto, no está hiriendo esas, digamos, por decirlo de alguna manera, esos acuerdos intersubjetivos de la comunidad. Entonces, ese era como el énfasis, si usted lo ve en términos del derecho penal. Luego aparece también muy recientemente el interés por la cuestión en el derecho civil de resarcir a la víctima. Ya no es solo resarcir el daño causado a la sociedad y una pretendida, digamos, búsqueda de prevención del delito a través del castigo, ¿no? De mostrar que si se violentan las normas de la sociedad va a haber un castigo y pretendidamente eso va a tener un efecto de disuasión, que es uno de los principios, digamos, del derecho penal como mecanismo de disociación. Entonces, incluso en la antropología también, las víctimas, la parte más sacrificial, ¿no? Sacrificar a la víctima para restaurar un orden social establecido, un orden fundante. Sí ha habido esa idea de la víctima, pero en ese sentido del interés por el papel que cumple dentro de la colectividad. Pero luego ya, ¿quiénes son esas víctimas? ¿Cómo evitamos revictimizarlas, afectar nuevamente a la familia, etcétera? Esas son preocupaciones y sensibilidades muy recientes, ¿verdad? Cuando comentábamos este libro, surgió este libro se ha considerado un modelo de periodismo investigativo. Había varios periodistas en el grupo y llamaba la atención sobre eso. Fueron personas de otros ámbitos quienes se preocuparon un poco por las víctimas, pero me llama la atención el hecho de que incluso en algunos textos que habíamos leído paralelos a esto, hablaba de cómo él ignoró totalmente a los familiares de las víctimas y se ponía en contacto con la policía para entrar en la casa y demás, como invadiendo esos espacios, sin considerar la sensibilidad de las víctimas. Que creo que a mí me parece una novela muy importante por eso, porque vuelca la mirada
la historia familiar de quienes cometieron estos crímenes. De pronto, creo que mucho la función del Estado ha sido como castigar, castigar, reprimir, reprimir, y se ha olvidado de trabajar desde las bases. Creo que es algo que se ve mucho actualmente con la cantidad de violencia que tenemos hoy en las calles, los crímenes que se dan, pero por otro lado están los problemas sociales. Este libro en ese sentido nos muestra otra visión y por eso creo que es importante rescatarlo. ¿Cómo podríamos de pronto lograr alguna coordinación a nivel de diferentes órganos estatales para que se vaya más allá de solo meter más años en la cárcel a las personas, llenar las cárceles y no trabajar un poco en las bases? Claro. Bueno, yo creo que algo que usted apunta del libro es muy importante, ¿verdad? Que busca comprender quiénes son estas personas y no moraliza el fenómeno, ¿verdad? O sea, no parte de demonizar o de alguna manera esterilizar a las personas que realizaron esto, que eso siempre es un riesgo incluso en la investigación científica, ¿verdad? Es decir, o los eximimos a las personas que hacen o que, digamos, participan en eventos, digamos, de transgresión criminal, ¿verdad? Porque son víctimas de las estructuras sociales, de la desigualdad, de la pobreza, o en otros casos se demonizan, ¿verdad? Como lo escuchamos en discursos hegemónicos, un penalista muy famoso acá en Costa Rica, que fue exministro de Seguridad, etcétera, que siempre habla como de estas personas malignas, ¿verdad? Como una esencia distinta cuando en realidad lo que justamente la investigación muestra es que son personas, la mayoría de las veces, cuando se cometen este tipo de delitos, que en último término, tenía un propósito pecuniario, ¿no? Era hacerse de un dinero que pretendidamente estaba en la casa de la familia. Entonces, normalmente cuando se habla de este tipo de delitos que tienen un interés, un núcleo económico, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no podemos perder de vista que también lo que nos muestra la investigación criminológica es que muchas de estas personas lo que persiguen son las metas que la misma sociedad promueve como valiosas, el éxito, el dinero, etcétera, pero, y ahí es donde vienen, digamos, estas dimensiones donde, como bien usted lo apunta, tenemos que tomar en cuenta que participan elementos de tipo o dinámicas estructurales, ¿verdad? En términos de cómo garantizamos de que todas las personas tengan acceso a los recursos que les permiten obtener por las vías institucionales que consideramos legales, legítimas, esas metas que estamos promoviendo, ¿no? Entonces ahí aparece un desfase muy importante porque se pone el énfasis fundamentalmente en el resultado, ¿verdad? De todo es el dinero y es rápido y es ya, y hoy en esta cultura que tenemos de la inmediatez, no se pueden posponer las gratificaciones, ¿verdad? Entonces todo queremos que sea ya y además una gran cantidad, efectivamente, de personas se están quedando por fuera de las posibilidades de acceder a, por ejemplo, educación y empleos de calidad que les permitan tener unos estándares de vida que son los que exige también la sociedad, porque vivimos en sociedad y eso es parte, digamos, del reconocimiento social, ¿no? El respeto que logremos de las otras personas es tan valioso como el dinero. Son igualmente importantes. Entonces, si tenemos un grupo de personas, un grupo importante de la sociedad que no está logrando tener acceso a esos mecanismos, pues de alguna manera se están creando condiciones para que pueda haber lo que un sociólogo estadounidense muy reconocido, Robert Merton, llamaba la innovación. Ok, entonces la persona que está sometida a esa tensión, ¿verdad? De no tengo los mecanismos institucionales, no tuve una buena educación, no tengo un buen empleo, pero quiero tener lo que la sociedad me está promoviendo, ¿verdad? El dinero para vestirme bien, para ir el fin de semana a la playa, etcétera. En fin, todo el consumo, digamos, de estos símbolos externos del estatus. Entonces, esas personas buscan una vía innovadora para tratar de conseguir eso, y una de esas es a través, digamos, del uso de la violencia o del engaño, en este caso que nos interesa analizar es la violencia, ¿verdad? Entonces crea condiciones, pero no podemos tampoco decir que porque existan esas condiciones, eso es una condición suficiente y necesaria para que las personas en su individualidad valoren sus posibilidades y tomen decisiones. Porque si eso fuera así, pues todas las personas que estarían en una determinada condición de privación material, pues estarían entrando y saliendo
esta condición de transgresión, y eso no es así, ¿no? Hay toda una literatura que analiza, por ejemplo, cómo se construyen las trayectorias criminales, es decir, cómo alguien termina siendo delincuente. Eso no es de un día para otro. Hay toda una serie de condiciones sociales, como usted muy bien lo dice, pero también hay unas situaciones mucho más inmediatas a la persona. Puede ser que usted no tenga esos recursos económicos, pero tiene un factor de protección muy importante, que es una familia que se preocupa por usted, ¿no? Familia en el sentido que usted la quiera entender, ¿verdad? Hoy en día tenemos muchos modelos distintos de sociedad, pero que hay una red de protección alrededor del niño, ¿verdad? En las comunidades también, unas redes de contención a nivel comunitario, etcétera. Entonces, efectivamente, creo que algo de lo que hemos perdido de vista es esa dimensión de cómo se produce el delito y todos los elementos que están interviniendo en eso. No son ni factores solamente individuales ni factores solamente estructurales, ¿verdad? Sino que es ese punto donde se intersectan las condiciones de la sociedad y las oportunidades que tiene una persona en su trayectoria de vida. Entonces, ahí es muy importante tomar en consideración eso para que no caigamos en esta tentación de las respuestas fáciles. La respuesta es aumentar penas. Y la respuesta es construir cárceles más grandes. Ok, está bien, construir más cárceles más grandes. ¿Y qué pasa? Vamos a seguir teniendo personas que van a ir a la cárcel y entonces otra vez más, digamos, cárceles más grandes. Eso no va a resolver efectivamente el problema. Con lo cual no estoy diciendo que tengamos que prescindir por completo de el sistema de justicia penal, la sanción, etcétera, pero en donde efectivamente eso no puede ser la solución al problema, porque eso trata en la manifestación del problema, pero no trata las causas, ¿verdad? Entonces sí es muy importante esta idea de la prevención en distintos niveles, ¿verdad? En el nivel de prevención social, primaria, prevención secundaria, prevención situacional. Hay distintos tipos de prevención del delito, ¿verdad? Pero que tomen en cuenta que es un fenómeno muy complejo y que evitemos caer en la tentación de que cuando alguien nos presenta una solución fácil para un problema tan complejo, tenemos que empezar a dudar, ¿verdad? Y vea que ya tenemos por lo menos creo que unos 30 años de este discurso en Costa Rica de rigorismo punitivo, ¿no? Cada cosa que pasa, usted ve que la respuesta inmediata en la Asamblea Legislativa es aumentemos penas de cárcel. Ok, aumentamos penas hace mucho tiempo, aumentamos las penas para los homicidios, para algunos otros delitos agravados, y usted ve que la tasa de homicidios en Costa Rica hoy es mucho más alta que la que teníamos en el momento en que se aprobaron esas penas. Entonces no es cierto que esas penas, el aumento de penas está teniendo el efecto que se quería. Entonces alguien le atribuía esta frase a Einstein, no se sabe realmente si lo dijo él, pero en el fondo es la idea de que, digamos como que si pensamos que vamos a tener resultados distintos y seguimos haciendo lo mismo, pues algo está mal, ¿no? Esa es como un poco la idea. Entonces, si cada vez seguimos para todo, es cárcel, todo lo resolvemos por ley penal, y vemos que eso no nos está funcionando, porque aún nos llenamos en las cárceles de personas que ya no saben dónde ponerlas, no hay dinero para infraestructura, para garantizar, digamos, el respeto de los derechos humanos en la cárcel, etcétera. Entonces vamos a seguir agravando ese problema y no estamos resolviendo el otro, porque siguen aumentando los delitos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso que usted plantea es muy importante, y en el reconocimiento, claro, de esta sensibilidad por las víctimas, ¿verdad? Nosotros todavía en Costa Rica creo que hay muy pocos estudios sobre el tema de las víctimas. Por ejemplo, qué pasa cuando un adolescente, como los últimos casos que hemos visto en las noticias, ¿verdad? Es asesinado, digamos, todo el dolor de la familia, sin que se presente de una manera que también hay, ¿no? El tratamiento que se da en ciertos medios de comunicación es el sensacionalismo para vender. Pero más allá de eso, es entender, digamos, el dolor de la familia. Eso es una cosa que nunca se va a reparar, pero, y entramos en otra discusión, si el derecho y los mecanismos institucionales que tenemos como sociedad lo que tienen que buscar es hacer justicia en la forma en cómo la entendamos, ¿verdad? O es la venganza. Y creo que hoy nos hemos movido más hacia la venganza, ¿verdad? Penas más fuertes, boten la llave, encierren a esa gente, que se pudran en la cárcel. Es como toda esta sensación de un sentimiento de venganza y no de restauración.
¿verdad? Entonces, necesitamos investigar más sobre el tema de las víctimas, de cómo perciben las víctimas, por ejemplo, la respuesta del sistema institucional, si hubo o no hubo una respuesta adecuada por parte de la policía, si se investigó o no se investigó el hecho, qué terminó, se le explicó a la familia o si fue elevado a juicio y si en el juicio no se dio una sentencia condenatoria. O sea, es decir, ¿qué está pasando con las personas víctimas, digamos, o familiares de las víctimas de muchos de estos eventos, ¿verdad? ¿Cuál es la sensación que están teniendo alrededor de la respuesta que le está dando la institucionalidad? Porque cuando se pierde la credibilidad en que las instituciones nos van a dar una respuesta, ¿verdad? Entonces comienzan a aparecer otros mecanismos al margen de la institucionalidad para intentar restaurar, ¿verdad?, ese daño que se ha causado. Y son vías a las que no queremos llegar. Por ejemplo, las muertes por contrato, que también es un fenómeno importante en Costa Rica y que no está asociado solo y exclusivamente a actividades criminales. También hay una cantidad de homicidios de estos que se contratan que son para resolver conflictos sociales, ¿verdad? Que un mal negocio, que mandan a matar al socio, a un familiar por una disputa, en fin, no. Entonces, creo que eso es muy importante, tomar en consideración cómo se están sintiendo las personas que han pasado por este proceso, ¿verdad? En el sentido no solo de la revictimización, sino de si sienten que de alguna manera se repara el daño. Porque claro, uno entraría ahí en toda la discusión de cuánto es una pena suficiente para alguien que mata a otra persona. Bueno, como sociedad tenemos que discutirlo. Y si eso es lo que aceptamos, pues que eso al menos se cumpla por parte de las instituciones, ¿verdad? Pero algunas veces parece que hay justicia para personas que tienen recursos, que pueden movilizar a los medios de comunicación. Usted ve que hay algunos juicios que todos los días aparecen en los medios, y otras personas que no tienen dinero, ¿verdad? Un joven que lo mataron en una comunidad urbana marginalizada, ni siquiera sabemos que existe el caso. Y no sabemos si se investigó, qué caso se le hizo a la familia, etcétera. Entonces yo creo que en eso usted tiene, digamos, lleva mucha razón en cómo tenemos que poner ese énfasis digamos, la respuesta que como sociedad, a través de las instituciones que tenemos, le estamos dando a la víctima, si son o no son satisfactorias. Muchas gracias, don Rodolfo, por compartir este ratito aquí con nosotros y por hablarnos de este tema. Es muy importante, más allá de leer en forma asidua, es que esos libros nos permitan acercarnos y reflexionar sobre nuestra cotidianidad. Sí, no, muchísimas gracias, Rebeca, por la oportunidad. Y nuevamente celebro el espacio, ¿verdad?, de que exista un club del libro. Me imagino que habrán otros, pero porque creo que es algo que nos hace falta mucho promover, ¿verdad?, la lectura. Ahí están los datos del censo, ¿verdad? O sea, el número promedio, los años promedio de educación en Costa Rica son realmente bajos, 8 años, 7 años. Y una forma de enriquecer, digamos, nuestras perspectivas, nuestra visión del mundo, etcétera, es a través de la lectura. Y por eso yo creo que estos espacios son tan importantes y las felicito por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a quienes vieron el video. Si ya están suscritos al canal, estén pendientes de los videos que subimos. Si no lo han hecho, suscríbanse y marquen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subamos algún video.